Muy buenas tardes, tengan ya a quienes están comenzando a conectar. Damos la cordial bienvenida. En esta tarde vamos a tener a bien contar con la participación del licenciado Julio Roberto Ruano, quien nos trae el tema los productos agroquímicos y el ambiente. Nuevamente agradecemos a la extensión de la Universidad de San Carlos de Tejuta en San Marcos y pues para dar inicio con esta tarde, el conferencista, el licenciado Julio Roberto Ruano, es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Es ingeniero químico, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industrias de agroquímicos y cuenta con una amplia experiencia en la implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. El licenciado Ruano es reconocido como un pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en el desarrollo y control de calidad, como también negociación y especificaciones de plaguicidas. El licenciado Ruano desde el 2018 es el coordinador del subcomité Códex de Plaguicidas y en la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Bienvenido, licenciado Ruano. Estamos iniciando pues con este grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos. El tiempo es tuyo. Gracias Luis, muy buenas tardes a todos jóvenes y de la Universidad de San Carlos de San Marcos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy vamos a comenzar eh, alguna serie de charlas, por lo menos de mi parte, vamos a dar algunas charlas relacionadas específicamente con algunas características de los productos agroquímicos. Hoy vamos a dar una charla que tiene que ver con el ambiente. Eh, es un tema que considero yo que es muy importante, sobre todo porque mucha gente a veces no tiene todo el conocimiento de cómo los agroquímicos han sido estudiados precisamente para que no tengan implicaciones negativas con el ambiente al cual los estamos aplicando. Y es de eso que vamos a platicar el día de hoy. Estos son los tres temas que vamos a tratar hoy. Uno, vamos a hablar el por qué son necesarios los productos agroquímicos en la producción de alimentos. Vamos a hablar un poco de la cantidad de población que tenemos, del aumento que tenemos y el por qué tenemos que mantener una producción agrícola adecuada para poderle dar de comer a toda la gente. Luego vamos a ver todos los estudios, no, tal vez no todos, pero la mayor parte de los estudios que se hacen en los productos agroquímicos y que se hacen precisamente para saber que los mismos, al ser usados correctamente, pues no van a causar daños al ambiente y vamos a lograr una sostenibilidad ambiental. Y por último, muy brevemente, voy a hablar de tres programas que la gremial desarrolla, ejecuta, relacionadas precisamente con el tema de medio ambiente. Vamos a comenzar entonces hablando un poquito sobre cómo ha ido aumentando la población a nivel mundial y cómo ha ido la producción de alimentos. El problema del hambre es un problema que lo hemos tenido siempre. Hay épocas en que el problema del hambre es mayor que otras debido a guerras, a situaciones políticas, etcétera. Pero es un problema que está latente día a día, incluyendo aquí en Guatemala, y todos ustedes lo saben. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos indican que diariamente mueren a nivel mundial 8.500 niños. Significa que se muere un niño cada 5 segundos por desnutrición a nivel mundial, por falta de alimentos, porque no tienen alimentos a la mano o por situaciones políticas, por lo que sea. Pero la falta de alimentos es algo que todavía tenemos que superar a nivel mundial. Esto lo hacemos en base definitivamente a la agricultura y todos ustedes que están estudiando agronomía son
parte de esa cadena que va en un futuro y ahorita a abastecer de alimentos a toda la población. La población a nivel mundial ha crecido y es un reflejo en todos los países, más en los países en desarrollo, que es donde más crece la población. Pero si ustedes se dan cuenta, en 1990 la población mundial era de 5.300 millones de personas. En el 2015 alcanzó los 7.300 millones de personas. Se considera que para el 2050, que ya estamos cerca, van a haber en la Tierra 9.700 millones de personas y para el 2100 posiblemente lleguemos a más de 11.000 millones de personas en el mundo. Supuestamente en esta cifra se va a estabilizar la población mundial y posiblemente se mantenga ahí o comience a decrecer. Precisamente porque las tasas de natalidad tienen que ir bajando y están bajando a nivel mundial. Entonces, es un fenómeno que la población debe llegar a estabilizarse, pero se calcula que va a ser más o menos en 11.000, 12.000 millones de personas. Actualmente, en el 2020, andamos aproximadamente como 7.900 millones de personas a nivel mundial. La población sigue creciendo, ha crecido mucho y en los países de desarrollo como el nuestro crece más porque las tasas de natalidad todavía son bastante altas. Aparte de que la población a nivel mundial ha ido creciendo un montón, la esperanza de vida también ha crecido tremendamente. Esperanza de vida significa el promedio que una persona vive en un país. Aquí del lado izquierdo tengo una gráfica de la esperanza de vida en Guatemala. Y si ustedes se dan cuenta, en 1960, la esperanza de vida del guatemalteco andaba alrededor de los 46 años. Actualmente, la esperanza de vida aquí en Guatemala supera los 70 años, anda como en 73 años. Es decir, no solo ha aumentado la población, sino que la población vive más tiempo en la Tierra. Del lado izquierdo vemos otras dos gráficas. Una es del país con mayor población mundial, que es China. Si se dan cuenta, en 1950 la esperanza de vida en China era más o menos de 41 años. Y en el 2020 aproximadamente anda como en 75 años. La esperanza de vida en China ha crecido tremendamente también, aparte de que es el país con mayor población mundial. La gente vive más. Y en la parte de abajo está un país europeo, está España, donde se ve que si tomamos en cuenta más o menos los mismos años, 1950, 60, en España o en Europa la esperanza de vida era mayor, más o menos de 65 años aproximadamente, aunque venían desde 1910 de 40 años. 1950, 60, subieron como a 65, 70. Y actualmente la esperanza de vida en España y en la mayor parte de los países europeos anda en 85 años. Aparte de que hay más población, aparte de que la gente vive más, hay otro fenómeno, y es que la gente gana más, tiene más plata. Y esto lo podemos ver en estos 4 países, Estados Unidos, Europa, China e India. En Estados Unidos, el ingreso per cápita de las personas ha aumentado, este es de 1993 al 2020, ha aumentado en un 105%. Esto es lo que ha aumentado el ingreso per cápita en Estados Unidos. En Europa ha aumentado un 106%. Pero si se dan cuenta, en los 2 países de mayor población mundial, que es China e India, el ingreso per cápita de las personas se ha elevado tremendamente. En China se ha elevado 450%, más del 450%, y en India más del 380%. Todo esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona comienza a ganar más, lo primero que hace es comenzar a comer un poco mejor. No comía carne, va a comenzar a comer carne. No comía algunas frutas, va a comenzar a comer frutas y a darle un mejor alimento a su familia y para él. Y eso lo que ha hecho es que se ha incrementado la demanda de cultivos para alimentos a nivel mundial, aproximadamente en más de un 30%.
Todos tenemos que producir más y Guatemala no es la excepción. Guatemala es el mismo caso. La gente, hay mucho más población. Si ustedes se dan cuenta de los censos de 1960 para acá, la población de Guatemala ha aumentado tremendamente. La esperanza de vida, ya lo vimos, ha aumentado mucho. Y el ingreso per cápita, aunque no tengo datos exactos porque es muy difícil, que aquí en Guatemala a veces es complicado conseguir datos, también ha aumentado el ingreso per cápita de las personas. Las personas aquí también comen mejor. ¿Qué pasa cuando hay más población y más ingresos? Lo que necesitamos es mayor producción de alimentos y les estoy hablando todo tipo de alimentos, inclusive la carne. Por ejemplo, si nosotros nos comemos 1 kilo de pollo, ese pollo para producir 1 kilo de carne se ha tenido que haber comido 2 kilogramos de cereales, normalmente concentrados y eso. Si nos comemos 1 kilo de carne de cerdo, ese cerdo tuvo que haber comido 3 kilogramos de concentrado o de lo que se le ha dado de comer. Y si comemos 1 kilo de carne de res, esa vaca o ese toro, lo que sea, tuvo que haber comido 7 kilogramos, ya sea de granos o de pasto, para podernos suplir esa cantidad de carne. Es decir, absolutamente todo está ligado a la producción de alimentos, a la producción en campo. En verde está más o menos la producción estimada que ha habido de alimentos del 95 al 2020. Sí, ha ido creciendo, ¿verdad? Pero la necesaria para suplir al mundo todavía es mucho mayor. Estamos por debajo. Se considera que para abastecer a la población del 2050, que van a ser 9,000 millones de personas, la producción agrícola se tiene que incrementar en un 70% a nivel mundial y más o menos el doble en todos los países en desarrollo. Es decir, que chance para la agricultura hay. Y para el ingeniero agrónomo espero que también, ¿verdad? Y como ya vimos, más gente vive más, gasta más en comida y otra cosa importante es que la superficie arable productiva, esa sí no crece. Aquí hay una gráfica de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde demuestra que la cantidad de hectáreas por persona en tierras cultivables a nivel mundial, en vez de crecer, ha ido disminuyendo. Y es lógico porque hay más ciudades, hay más vías de transporte, hay más fábricas, etcétera. Entonces, mucha tierra arable y cultivable se destina para otras cosas. Y la tierra específicamente para cultivar ha ido disminuyendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que significa entonces? Que tenemos que producir más en una misma cantidad de tierra, en una misma área. ¿Ya? Aquí hay un dato que dice que si se estima que la productividad agrícola de la tierra se mantiene en sus niveles actuales, es necesario convertir 6 millones de hectáreas de tierra, lo que equivale a la mitad de toda la superficie de Guatemala, solo para satisfacer la demanda al 2030. ¿Qué significa? Que no podemos seguir arando y tierra porque nos estaríamos comiendo bosques, nos estaríamos comiendo parques, nos estaríamos comiendo, qué sé yo, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Tenemos que producir más en la misma área. Y eso se ha ido dando conforme los años, definitivamente, y esto va a tener que seguirse dando. En 1850 se considera que en una área de terreno específica, 4 agricultores podían producir alimento para ellos y sus familias y aparte les sobraba un poco para alimentar a una persona más. Ya para 1900, en la misma área, un solo agricultor ya se podía alimentar él y su familia y además
le sobraba para alimentar a 4 personas. Esto porque ya en ese tiempo se comenzó a utilizar algunos fungicidas como el caldo bordelés, por ejemplo, el azufre, algunos insecticidas que provenían de la nicotina o de rotenonas, ¿verdad? Y fue creciendo hasta que en 1970, ya por ejemplo aquí, un agricultor con la misma área podía alimentarse él, su familia, y además podía alimentar a 72 personas. Al día de hoy se calcula que un agricultor en esa misma área puede llegar a alimentar por excedente de su producción a más de 155 personas. Aquí comenzó a subir precisamente porque aquí fue cuando se comenzó a dar la Revolución Verde, un poco antes de los 70, en los años 70. Y la Revolución Verde, pues lo que trajo fue técnicas para lograr producir más en la misma cantidad de área. Semillas mejoradas, riego, nutrición y por supuesto productos agroquímicos, plaguicidas, fungicidas, insecticidas y todo para combatir las plagas y lograr que la producción en una misma área fuera mucho mayor. Si nosotros mantuviéramos estándares de baja productividad, lo que pasa es que para producir 3 toneladas de maíz, por ejemplo, es un ejemplo, necesitaríamos 3 hectáreas de maíz. Y en un área de 4 hectáreas solo dejaríamos una para diversidad o como área protegida, por decir algo. Mientras que con alta productividad, esas 3 toneladas de maíz se pueden producir en una sola hectárea, y lo cual nos garantiza también y permite mucho más la conservación del hábitat natural. Por eso es que los agroquímicos son tan importantes como una de las técnicas para llegar a producir más. Hay muchísimas técnicas más y ahorita hay nuevas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Producción bajo invernaderos, ya se están usando drones, ¿cómo se llama? Agricultura de precisión, etcétera, etcétera. Pero los agroquímicos siguen siendo esenciales dentro de toda la gama de técnicas que tenemos para lograr mayores producciones, precisamente para eso, para tratar de abastecer siempre la mayor cantidad de alimento a la producción que va en aumento. Y precisamente por eso es que los agroquímicos se estudian tanto, se usan bastante, se usan en campos, se usan en ambientes abiertos y por eso es que se estudian tantos para lograr saber que un agroquímico utilizado correctamente no le va a hacer daño ni a la salud de las personas que vamos a estar alimentando con todos los productos que vamos a producir en campo, ni propiamente al campo y lograr una sostenibilidad ambiental. Los productos agroquímicos actualmente son los productos más estudiados en la historia de la humanidad. Eso es un hecho. Son más estudiados, por ejemplo, que las medicinas, que son otro de los productos que también tienen una gran cantidad de estudios antes de ser lanzados al mercado. Los productos agroquímicos, para sacar un producto al mercado y comercializarlo, los estudios que se hacen previo a eso superan los 286 millones de dólares. Más o menos una molécula de cada 140,000 que se comienzan a estudiar desde un principio sale al mercado, es decir, se hacen una gran cantidad de selección. El total de años de estudios para poder sacar un producto comercialmente es entre 8 a 10 años aproximadamente, un promedio de 9 años. Y son más de 120 ensayos los que se hacen en cualquier producto agroquímico para comprobar que el comportamiento del mismo no va a causar ningún tipo ¿cómo se llama? De daño antes de salir al mercado y ya saliendo al mercado. La investigación y desarrollo de un producto agroquímico tiene varias áreas y varios aspectos. Está el área de la síntesis, está el área que regula el empacado del producto, la formulación, todos los estudios de eficacia, por ejemplo, que se hacen previo en laboratorios, en invernaderos, luego se hacen en campo.
Y una de las áreas más de mayor investigación y mayor costo es el área que tiene que ver con la toxicología de humanos o ¿cómo se llama? De animales de sangre caliente y toda la toxicología ambiental. El día de hoy nos vamos a centrar básicamente en la parte ambiental y de todos los estudios que se hacen de toxicología ambiental y de destino ambiental. Hay otra charla que habla un poco más sobre todo lo que es la investigación y desarrollo y toda la parte humana y toda la parte de, ¿cómo se llama?, de toxicología que tiene que ver con el ser humano. Esa es otra charla que se llama Investigación y Desarrollo de Agroquímicos y su toxicología. El día de hoy nos vamos a ver nada más la parte ambiental, que tiene que ver básicamente con todos aquellos organismos que no son objetivos dentro del estudio cuando uno aplica agroquímicos, como son algas, peces, aves, microorganismos, abejas, etcétera. Y un poco sobre todo lo que son residuos, ¿verdad? Movilidad, residuos, degradación en plantas, animales, suelo, agua y aire. Todos estos estudios, como les decía, se llevan aproximadamente dentro de 8, 9 años, ¿verdad? Y tienen un costo total de 67 millones de dólares aproximadamente, a veces es más. ¿Por qué se estudian tanto y por qué hay tanto estudio para los agroquímicos? Y es por el hecho de que un agroquímico normalmente se asperja o se fumiga en campo abierto, ¿verdad? No es como una medicina, por ejemplo, que una medicina uno la toma y la agarra, se la toma y es directamente al cuerpo humano y solo eso es lo que se determina. ¿Qué pasa dentro del cuerpo humano? ¿Cómo se degrada y cómo se excreta, etcétera? ¿Y qué efectos hay? Un agroquímico, aparte de saber cómo va a afectar a las plagas o enfermedades que queremos tratar, también tenemos que ver el hecho de que cuando lo asperjamos, tocamos un montón de cosas que no son objetivos. Lo ideal sería que aplicáramos un agroquímico en el campo y llegara específicamente solo a la oruga o al insecto, a la chinche o a la enfermedad, al hongo que quisiéramos tratar, pero eso no es posible. Se asperja, llega al cultivo, pero muchas veces por volatilización se puede ir al aire y trasladarse un poco en el aire, puede ser que caiga en la planta y que parte de la deriva dentro de la planta, de las gotas, puedan caer al suelo y en el suelo por deriva de agua o si llueve después o por lixiviación dentro del suelo puede ir a los mantos freáticos, ¿verdad? Además también toca todas las partes de las plantas, los frutos, las hojas, son vegetales, son frutas, puede en algún momento algún poco de residuos de eso llegar al hombre o puede llegar dentro del agua o dentro de los peces, etcétera, etcétera. Al final, todos los estudios lo que llevan es uno, que si hay algún poco de residuo que haya quedado en cualquier compartimiento que está aquí, nunca pueda afectarle al hombre durante toda su vida. Ese es uno de los estudios. Y el otro es que también no afecte a todos los animales que no son objetivo, como los peces, las aves, las abejas, las lombrices, etcétera, etcétera. Por eso es que hay tanto estudio en los productos agroquímicos y todos esos factores dentro de todos los compartimientos ambientales, que es el aire, el suelo, el agua, etcétera, absolutamente todos se estudian para saber y estar seguros de que si usamos un agroquímico de acuerdo a la etiqueta, de acuerdo a las recomendaciones que se dan, en ningún momento vamos a causar ningún daño. Podemos causar daño si los usamos indiscriminadamente, si los usamos con abuso y si los usamos mal. Mucha gente cree que si la dosis es, qué sé yo, 5 mililitros por bomba, echándole 15 va a funcionar mejor. Y ahí lo único que estamos haciendo es sobredosificando, causando mal y abusando del agroquímico y haciendo las cosas muy mal. Tenemos que definitivamente leer toda la etiqueta, leer todo el panfleto que traen los agroquímicos y utilizarlos de acuerdo a las instrucciones que están ahí.
Si eso se hace, nunca vamos a causar absolutamente ningún problema al ambiente, ni ningún problema al humano que pueda estar consumiendo cualquier tipo de producto que haya sido producido en campo y que en el que se hayan usado agroquímicos. Por eso es tan importante que ese mensaje que ustedes están ahora viendo lo transmitamos siempre. Los agroquímicos, como cualquier tecnología, se tiene que usar correctamente. Si no la usamos bien, vamos a causar daño. Vamos a comenzar a ver ahora algunos de los estudios que se hacen, de los estudios ecotoxicológicos se le llaman, y que es básicamente estudios para saber que no vamos a causar riesgos en organismos no objetivos. Acuérdense que siempre estamos fumigando en campo normalmente, ¿verdad? A excepción que estemos bajo ambientes controlados, pero la mayor parte de la agricultura todavía se da en campo abierto. El primer estudio que se hace es en aves. Ahí se utilizan dos especies de aves, básicamente, dos tipos de codornices y un tipo de pato, el pato Mallard, que básicamente son los que están aquí a la par. ¿Por qué se utilizan estos tipos de especies? En todos los estudios que se hacen con agroquímicos y también, por ejemplo, con medicinas o con cosméticos y otros de algunos alimentos, etcétera, todos los animales que se utilizan en estos estudios son animales que han sido validados a nivel mundial y que son los que se encuentran en las normas que se utilizan para hacer este tipo de estudios. Generalmente se utiliza uno, dos o a veces tres tipos de especies por reino animal, por decirlo así, 13 de aves o 2 o 3 de pescados, o por ejemplo en las ratas se utilizan 3 especies también, y generalmente se utilizan las especies que son más susceptibles. Por eso es que esas son las que se utilizan y siempre las van a encontrar. Todos los estudios de agroquímicos siempre indican el tipo de especie que se usó y que generalmente coincide con estas tres que tenemos acá. ¿Qué estudios se hacen? Pues se hace el estudio de la toxicidad oral aguda. Como no se ha recibido la primera charla de investigación y desarrollo, tal vez no sé si todos conocen lo que significa la toxicidad oral aguda, que las siglas con las que se especifica son estas que están aquí, DL50. Y básicamente es un estudio en laboratorio con este tipo de especies donde se determina la cantidad de producto en miligramos por kilogramo de la especie que mató al 50% de los individuos en estudio. En este caso, por ejemplo, si se usaron codornices, se agarra una serie de codornices y se llega a determinar qué cantidad de plaguicida es la que mata el 50% de todas esas codornices, y ese es la DL50. Al final, este es un valor que tienen absolutamente, prácticamente todos los productos químicos, agroquímicos, medicamentos, cosméticos, colorantes, etcétera, etcétera. Casi todos tienen DL50. Y lo que se determina esto es qué tan tóxico, qué tan peligroso es ese producto si uno lo consumiera oralmente. Es un dato que se da para proceder con muchísimos de los estudios más adelante. Actualmente en agroquímicos, productos con una DL50 oral aguda que sea muy baja ya no salen al mercado. Aquí significa que si uno tiene una DL50 baja, significa que con poco producto mata al 50% de la población. Entonces lo que se trata es que las DL50 sean un poco más altas de lo que eran en los años 40, 50, por ejemplo, que existieron productos muy tóxicos. Precisamente con una DL50 más alta, el producto es menos tóxico para el humano. Esto al final, aunque está para cada especie, al final se extrapola también para el humano, y eso lo vamos a ver en la otra charla. Hoy estos son datos específicamente para aves. Entonces aquí se evalúa la toxicidad oral aguda, se evalúa toxicidades a corto plazo,
dietarias a largo plazo y estudios de 2 generaciones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las dietarias de largo plazo, a un grupo de patos, por ejemplo, se le da de comer todos los días dentro de su dieta un poco del ingrediente activo, diferentes dosis. Y ahí se puede llegar a determinar qué dosis que comió el pato durante toda su vida, prácticamente son 22 semanas o más, qué cantidad de producto nunca le hizo ningún daño a su organismo, cero. Entonces, eso es lo que se estudia en la toxicidad dietaria de largo plazo, la cantidad de producto que puede consumir, en este caso un pato, o en el caso de los humanos, el humano, todos los días, durante toda su vida, sin que le haga ningún daño. A eso se le llama ingesta diaria admisible y lo vamos a ver con más detenimiento en otras charlas. Y se hacen estudios de generaciones para saber que estos patos comiendo este producto todos los días en cierta dosis, cuando tienen patitos, esos patitos no nacen con defectos, no tienen cáncer, no tienen absolutamente nada. Todos estos estudios se hacen en este segmento que son los ecotoxicológicos, precisamente en aves. Aparte están todos los estudios que se hacen y que se extrapolan para el ser humano, que eso lo vamos a ver, como les decía, en otra charla. Luego, el otro tipo de estudios que se hace es en peces. Aquí se usan 3 tipos de peces, una trucha, el pez dorado y una carpa. Y las evaluaciones que se hacen también son la toxicidad aguda, se hace nuevamente la toxicidad crónica, que es a largo plazo, y se hacen pruebas de bioacumulación. Es decir, esto significa que el pez nunca debe acumular el plaguicida dentro de su cuerpo, sino que siempre se tiene que degradar y excretarlo, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se evalúa ahí. Luego, el otro estudio que se hace es con invertebrados acuáticos, ¿verdad? Básicamente se hace en pulgas de agua, en la Daphnia magna y en moscas no masticadoras como esta, ¿verdad? Ahí es donde se hacen los estudios de invertebrados acuáticos. También se les evalúa la toxicidad aguda, la toxicidad crónica y toxicidad de reproducción, ¿verdad? Para saber que no van a sufrir ningún daño. Otro de los estudios que se hacen, que también es muy importante, es estudios para las abejas. Básicamente la especie que se determina ahí, o que se utiliza, perdón, es la abeja melífera, que es normalmente la que produce la miel. Ahí también se hacen evaluaciones de la toxicidad aguda, ¿verdad? Que cuánto del producto puede llegar a matar a la abeja si la abeja toma de ese producto. Esos son estudios hechos en laboratorios super normales, generalmente, ¿verdad? Ahí se le da de tomar a la abeja el ingrediente activo por medio de una solución azucarada y se puede llegar a determinar cuánto producto se necesita para poder matar a una abejita. También se hacen estudios de toxicidad por contacto y eso se hace en laboratorio y luego se hacen estudios también de campo. Se hace para todos los insecticidas. Hay algunos insecticidas que sí demuestran cierta toxicidad para abejas y eso lo que hace es que en las etiquetas que vienen los plaguicidas, en la etiqueta ya viene un pictograma que indica que ese plaguicida específico puede causar daño a las abejas y por lo tanto lo ideal es no aspejarlo o fumigarlo en épocas de floración, por ejemplo, o si el cultivo está cerca de un área que tiene mucha flor, pues lo ideal es no aplicar ese tipo de producto. Todo ese tipo de estudios también se hace. Luego se hacen estudios en artrópodos, que son básicamente insectos benéficos algunos, algunas avispas parasitoides, ácaros predadores y habitantes tanto del follaje como del suelo. Y estas son las especies que se utilizan a nivel laboratorio para hacer todos esos estudios y conocer tanto la toxicidad del producto para estos animalitos y luego se hacen estudios bajo condiciones simuladas de campo o en el campo propiamente para saber que en las condiciones que se determinaron y que o que el fabricante o el que fabricó, el que sintetizó el producto, el que lo investigó, indique en la etiqueta
que si usamos las dosis que si ahí se dice nunca vamos a llegar a tener daño para estos animales en campo también. El otro estudio que se hace es los estudios en lombrices de tierra. Ustedes saben que hay mucho insecticida que llega a la tierra, como los herbicidas, por ejemplo, muchos plaguicidas, perdón, que pueden llegar a la tierra. Los herbicidas son uno de ellos, son aquellos que se usan, por ejemplo, para control de nematodos, que se usan básicamente en el suelo, y muchos de los que se fumigan en el follaje y todo, en algún momento por que cae del árbol o en la misma fumigación, también pueden caer ¿cómo se llama?, al suelo. Entonces también se estudia todo lo que pasa en el suelo. Se estudian las lombrices de tierra, la que se utiliza, la lombriz del compost, que es la lombriz que se utiliza para todos los estudios, y también a ella se hacen estudios de toxicidad aguda y toxicidades subletales, como crecimiento, reproducción, muerte, ¿cómo se llama?, toxicidad crónica hasta los 28 días, etcétera, ¿verdad? Y luego se analizan también qué pasa con los microorganismos del suelo. Aquí lo que se evalúa son las funciones que estos microorganismos ejecutan en el suelo. No se estudian los microorganismos en sí, es decir, no se cuentan y ver cuántos hay, etcétera, sino que lo que se ve es la función que estos microorganismos ejercen en el suelo. Y específicamente se tratan dos microorganismos, los nitrificadores y los transformadores de carbono. Después de estos estudios también nuevamente se hace en laboratorio inicialmente y se evalúa a largo plazo. En una sola exposición se hace una exposición o una fumigación, por decirlo así, sobre el suelo con el plaguicida que se está usando y se ve los efectos a los 0, 7, 14 y 28 días y se evalúa la cantidad de nitratos que se están formando y el efecto potencial en la transformación del carbono de ese suelo. No debe cambiar. Si no cambia, significa que todos los microorganismos están bien y que no hubo absolutamente ningún efecto dramático ni contrario a ellos después de las aplicaciones. Hasta ahí son los estudios que se hacen en organismos que no son objetivos y que tienen vida, por decirlo así. Aparte, también se hacen otro tipo de estudios ambientales que tiene que ver con la degradación y con las pruebas de destino ambiental. Y ahí básicamente se hacen 4 tipos de estudios. Primero son los estudios de degradación, es decir, se debe conocer exactamente cómo se degrada el plaguicida, en cuánto tiempo se degrada, que eso ya tiene que ver con la disipación, hacia qué se degrada, en dónde se degrada, y se estudia en todos los compartimentos, se estudia en la planta, se estudia en el aire, se estudia en el suelo y se estudia en el agua, ¿verdad? En el humano también se estudia. Cómo el plaguicida puede degradarse en todos estos comportamientos, se sabe perfectamente cómo se degrada, hacia qué se degrada, cuáles son sus metabolitos y cómo se excreta, para que después ya no ejerza ningún efecto. Esa es la parte de degradación. También se hacen estudios de movilidad, es decir, se estudia cómo el insecticida puede moverse, por ejemplo, adentro de la planta para ser degradado, o cómo puede moverse dentro del aire de un lugar para otro, cómo puede moverse en el suelo si hay lixiviación, si no hay lixiviación, y cómo en el agua, si llegara al agua, se mueve o se degrada inmediatamente. Se ven todos los procesos, tanto bióticos como procesos abióticos, en todos esos niveles. El suelo, por ejemplo, existe una gran cantidad de formas en que se degradan los plaguicidas. Pueden ser abióticos como la mineralización, hidrólisis, fotólisis, etcétera, o bióticos, que es la mayor cantidad de degradación que sucede en el suelo, que es por medio de todos los microorganismos que están aquí, que los degradan generalmente muy rápidamente. Y también se tiene que saber si el insecticida o el plaguicida se absorbe en el suelo o no se absorbe y se lixivia completamente hacia ¿cómo se llama?, hacia el agua, etcétera. Esa es la parte de la movilidad que también se estudia para todos los insecticidas. Luego se estudia la parte de disipación, que la disipación es en cuánto tiempo se degrada. Es decir,
Ya vimos toda la parte de degradación, sabemos cómo se degrada, pero tenemos que saber también en cuánto tiempo se degrada. Por ejemplo, yo asperjo hoy un producto en campo, los residuos de plaguicidas quedan ahí después de ejercer su efecto, comienza a degradarse y tengo que saber en cuántos días yo degrado hasta el 50% por lo menos ese insecticida, que es cuando llega a los límites máximos de residuo ya permisibles, y se sigue estudiando hasta llegar a una degradación de más del 90%. Eso también se conoce y se hace con todos los plaguicidas. Y luego estudios de acumulación. Tenemos que estar seguros de que si aplicamos un agroquímico, ese no va a ser acumulado durante mucho tiempo, ni en el suelo, ni en los sedimentos, por ejemplo, de los ríos, ni en los peces, etcétera. Estos tampoco es permitido, por decirlo así, que un plaguicida actualmente sea muy persistente. Algunos son casi no son persistentes o medio persistente o poco persistente, pero no pueden ser demasiado persistentes como fue en el pasado con los organoclorados, por ejemplo, que sí se acumulaban y costaban mucho que se degradaran con el tiempo. Todo eso también se analiza. Por ejemplo, la degradación que estábamos hablando se analiza en suelo, se analiza en agua y se analiza en aire. Ahí pues hay un montón de estudios que hacen este tipo de análisis. En suelo, por ejemplo, se hace estudios de degradación tanto en forma aeróbica como anaeróbica. Se hacen estudios de fotólisis. Se usan 4 tipos de suelo que representan a todos los suelos a nivel mundial y los estudios son por 120 días. Alguno me pregunta por qué anaeróbica y aeróbica. Anaeróbica se hace porque si el suelo es inundado después de lluvias torrenciales, o por ejemplo en el caso del arroz, que generalmente las plantaciones son en suelos inundados, también se tienen que hacer ese tipo de estudios ahí. En agua también se hacen todos los estudios de degradación. Ahí hay 3 factores que se ven, que es hidrólisis, ¿verdad? Por el pH del agua, que degrada mucho los plaguicidas, por la fotólisis del sol directamente, ahí se utiliza una luz artificial que es xenón, ¿verdad? Ahí son estudios por 30 días, y estudios de biodegradación que básicamente se dan en todos los sedimentos que tienen los ríos o los lagos, etcétera, que también se hacen todos esos estudios. En el aire, pues se hacen todos los estudios de degradación que son dados básicamente por la fotólisis. La movilidad tiene que ver, y sobre todo la mayor parte de los estudios se hacen tanto en aire, ¿verdad? Se observa si el producto puede moverse demasiado en aire o si se degrada en ese movimiento en el aire. Y muchos se hacen en el suelo también. Mucho del plaguicida al final, aunque se haya echado al follaje y todos los que les comentaba que son herbicidas, como herbicidas y todo, que son directamente al suelo, tenemos que saber exactamente qué pasa con ese agroquímico en el suelo. Normalmente el agroquímico se degrada en los primeros centímetros del suelo por todos los factores que ya les mencioné, ¿verdad? Tanto bióticos como abióticos, pero tenemos que saber si alguno de ellos puede tener movilidad hacia los mantos freáticos, por ejemplo, y ahí importantes son, por ejemplo, los coeficientes de partición, tanto en el suelo como la porción orgánica, que nos indican si el plaguicida cuando cae es absorbido ya sea por la porción mineral del suelo o por la porción orgánica, y ahí se degrada. Y porque de lo contrario, este seguiría su curso hacia el manto freático. La mayoría, como les decía, prácticamente todos se degradan en los primeros centímetros del suelo, en las aspersiones normales, ¿verdad? Cuando nosotros lo usamos correctamente. Ahora, si ustedes vienen y agarran un producto puro de un envase y lo tiran al suelo con esa cantidad de producto que están haciendo, ahí sí pueden haber problemas de contaminación hacia el área freático, pero ese es un mal uso, un uso abusivo y un uso incorrecto. Eso no se tiene que hacer. Con los usos correctos eso nunca se va a dar. Y uno de los estudios que se hacen para asegurarse de ese es a través de los lisímetros. Los lisímetros, eso se usan en todos los estudios de investigación. Todo se hace para prácticamente todos los productos y no es más que una columna
de suelo, de un suelo normal que esté en un área de producción, ¿ya? En el cual, bueno, se tiene una cámara, está aislado, ¿verdad? Y al final, cualquier agua que pase por acá y que pase por lixiviación se recolecta y se mide lo que contenía esa agua. Aparte que se mide un patrón también que viene después de la fumigación. Y en los lipsímetros pues se hacen las fumigaciones normales, tal como nosotros estaríamos fumigando en campo un plaguicida. La idea de la lixiviación o de los lipsímetros es demostrar que nunca va a haber agroquímicos en esta parte, o si lo hay, es en las cantidades mínimas que las leyes sí permiten que existan algunos residuos en el agua, pero generalmente no llega absolutamente nada. Este es uno de los estudios, de los tantos estudios que se hacen de destino ambiental. Y los últimos dos estudios que se hacen de destino ambiental es la disipación, saber en cuánto tiempo se degrada un plaguicida. Plaguicida se aplica o cae en el suelo o entra a la planta o cae en el agua y tenemos que saber que desde que cayó, ya sea, por ejemplo, esta es una gráfica en campo, desde que cayó en la planta, el plaguicida comienza a degradarse y lleva un tiempo para degradarse completamente, o por lo menos para degradarse a más del 90%. Generalmente cuando se degrada el 50% del plaguicida es donde existen los límites máximos de residuo y es donde existe el periodo de carencia, que es cuando uno ya puede comenzar a, ¿cómo se llama?, a cosechar esto, porque la cantidad esta de residuo que pudo haber quedado aquí nunca llega a ser más grande que la ingesta diaria admisible, o sea, la cantidad que nosotros podemos comer todos los días durante toda nuestra vida sin que ese producto nos vaya a hacer ningún daño. Entonces, por eso es importante conocer la disipación. Generalmente la disipación se da un término que se llama DT, que es la vida media, y está acompañado de un número de subíndice, que es la cantidad de días. Por ejemplo, si yo tengo un DT de 8, significa que, perdón, el número que está acá en el subíndice significa el porcentaje de degradación de la vida media. Por ejemplo, si yo tengo un DT 50, que es igual a 8 días, significa que ese producto se degradó en un 50% en 8 días. Eso es lo que significa las numerales de la disipación o de la vida media. Todos estos datos los tienen los plaguicidas. Igual los datos de acumulación que se hacen generalmente en suelo, ¿verdad? En la parte ambiental, en la parte de destino ambiental, y son estudios de largo plazo de 5 años. Todos estos estudios, aparte de todos los demás estudios de toxicología que se hacen, que los vamos a ver en otra charla, todos estos estudios se encuentran en la literatura y se encuentran siempre, todos los plaguicidas lo tienen. Algunas personas me han preguntado que dónde se pueden conseguir. Bueno, todas las empresas lo tienen, pero hay algunas entidades, sobre todo universidades, que se dedican a tener este tipo de bases de datos de plaguicidas. Hay una universidad que es la que normalmente yo utilizo como base de datos para ¿cómo se llama? Para conocer, ¿verdad? Es la Universidad de Hertfordshire, que es de Inglaterra. Tiene una de las bases mejores en ¿cómo se llama?, en datos de plaguicidas y tiene prácticamente casi todos los plaguicidas conocidos. Si quieren, voy a intentar ingresar a la, ¿cómo se llama? Solo voy a dejar de, permítanme un momentito. Ahí tengo ya no sé si se mira la presentación, la página web. Sí, se mira, Julio. Muchas gracias. Ok. Esta es la página web de esta universidad. Ahí lo puse en español, ¿verdad? Es una universidad inglesa y tiene una base de datos de propiedades de todos los plaguicidas, que ustedes la pueden ver. El sitio web es ahí. Tal vez Luis creo que nos va a hacer el favor de mandar el link del sitio web a todos para que todos lo tengan ahí.
Es muy fácil de usar. Por ejemplo, aquí están por insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos. Yo voy a buscar uno y voy a buscar uno que es un poquito polémico actualmente. Es un herbicida. Por ejemplo, si yo me meto a la base de herbicidas, ¿se dieron cuenta? Están listados todos los herbicidas que se utilizan a nivel de campo actualmente. Están por orden alfabético. Vamos por la C, la D, E, F, G. Yo voy a buscar lo que es el glifosato, por ejemplo, que es un herbicida que todo el mundo conoce, es el herbicida de mayor uso a nivel mundial, ¿verdad? Y si yo le doy acá, lo que hace es mandarme a la base de datos, lo voy a poner en español, a la base de datos con toda la información del glifosato. Esta es una universidad y son datos que los actualizan a cada rato y son datos científicos definitivamente muy confiables, ¿verdad? Definitivamente no son datos como Wikipedia, son datos muy confiables, científicos, técnicamente aceptables 100%. Y, por ejemplo, aquí en glifosato nos da un resumen de lo que es, nos da una información general sobre el glifosato, ¿verdad? Se puso otra vez en inglés, pero bueno. Nos da, por ejemplo, el estatus regulatorio. Normalmente aquí nos va a dar el estatus regulatorio en ¿cómo se llama? En Inglaterra, que dice que el producto está aprobado, y nos da el estatus regulatorio de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Porque ellos son, como les dije, son ingleses. Y nos dice que está aprobado el uso del glifosato en todos los países de Europa. Si se dan cuenta acá, ¿verdad? Este fue hasta creo que al 2 de el 9 de febrero está actualizada de este año. Donde se usa más, después están todos los datos de la estructura química, por ejemplo, del producto, están todos los datos generales como el número de CAS, el nombre de la molécula de la IUPAC, y hay otro montón ¿cómo se llama? De datos ahí, ¿verdad? Tipo de formulaciones normales o más comunes que se utilizan, por lo menos en Europa, ¿verdad? Por la que la universidad esta, como les digo, es europea. Están todos los datos ¿cómo se llama? Destino ambiental, la solubilidad, el punto de fusión, flashpoint, por ejemplo, está la disociación de la constante de disociación, que es la PKA, perdón. Están todos los datos de degradación en suelo, por ejemplo, de disipación en agua, en valores de agua, en sedimentos de agua. Están lo que es la absorción en suelos y su movilidad, en la KD, la KOC. ¿Qué más les dijera? Por ejemplo, están todos los datos de ecotoxicología, ¿verdad? Están todos los datos, por ejemplo, en aves, en peces, en invertebrados acuáticos aquí, en plantas acuáticas, por ejemplo, en algas, en abejas, abejorros, otros polinizadores, artrópodos, microorganismos del suelo, están todos los datos de toxicidad para el humano. Hay un montón de datos, es decir, que todos los datos que vimos anteriormente y que se hacen para absolutamente todos los plaguicidas, ustedes los pueden encontrar. Voy a pasarme nuevamente a la presentación. ¿Estamos ahí, Luis? Sí, estamos bien, gracias. Ok, perfecto, gracias. Ok, sí. Los datos que vimos anteriormente son que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, ¿ya? Es decir, todo lo que son organismos no objetivos, desde aves, peces, etcétera, lombrices, microorganismos, todo eso, y qué pasa con el producto cuando nosotros lo aplicamos en campo. Todo eso se sabe y todos esos datos, si ustedes ya se dieron cuenta, están a la mano de cualquiera. Los datos que les pasé, la universidad esa, como les digo, es una de las mejores y siempre tenganlo presente por si en algún momento quieren saber un poco más de los productos.
La conclusión de todo esto y de todos los estudios que se hacen, que como les explicábamos al principio, son un montón, cuestan un montón de plata. Al final, todo eso viene en la etiqueta y en el panfleto del producto. Y viene con especificaciones de uso, ¿ya? ¿Qué dosis usar? ¿Cuándo hay que usarlo? ¿Cuántas aplicaciones se pueden hacer? El intervalo entre cada aplicación, el periodo de carencia, por ejemplo, que es el periodo que pasa entre la última aplicación y cuando hasta que yo coseche. Todo eso viene en la etiqueta y viene en el panfleto. Todos esos datos, un resumen de absolutamente todos los estudios anteriores, viene en la etiqueta. Y por eso es tan importante, y vamos a recalcar en todas las charlas siempre, y ustedes lo tienen que hacer con todos los agricultores y con todas las personas con las que van a después tratar cuando estén en campo y en fumigaciones, lo más importante es seguir siempre las instrucciones de la etiqueta y el panfleto. Si seguimos esto, nunca vamos a causar ningún daño ambiental ni ningún daño a la salud de las personas. Bien, aparte, les quería platicar un poco, de esto es ya muy sencillo, ya ahorita ya vamos a terminar en poquito tiempo, de 3 programas que Gremiagro desarrolla aquí en Guatemala tratando de aportar lo más que podamos en programas ambientales. Son estos 3 que están acá, Haz tu parte, las camas biológicas y Campo Limpio. Las camas biológicas, eso hay una charla sobre camas biológicas que Luis la da, donde él explica cómo se hacen, cómo funcionan, para qué sirven, etcétera. Pero básicamente la cama biológica es un espacio que se hace en el campo y que se utiliza para hacer encima de ellas todas las mezclas de los productos cuando se va a ir a fumigar y para lavar el equipo de fumigación, ¿ya? Y lo que pasa es que normalmente en una cama biológica en el lugar donde nosotros hacemos la mezcla o hacemos el lavado del equipo, ahí es donde puede en algún momento haber alguna contaminación puntual hacia el suelo. Entonces, por eso se utiliza la cama biológica, que es básicamente un filtro microbiológico muy fácil de hacer. Todo el mundo lo puede hacer, es barato y de muy fácil mantenimiento y evita que cualquier producto que haya caído en el llenado o en hacer la mezcla del producto o cuando uno lava los equipos de fumigación, que ya no deberían de contener nada, por cierto, cualquier poco de producto que caiga ahí, que está más concentrado, se degrade en la cama biológica y no llegue por lixiviación a los mantos freáticos del suelo y no contamine el suelo. Esa es la cama biológica. Hay una charla completa para que ustedes la comprendan completamente y que nos ayuden después a divulgarla, ¿verdad? El otro es el programa Campo Limpio, que básicamente el programa Campo Limpio lo que hace es una solución al manejo de los envases vacíos de los productos agroquímicos. Cuando nosotros terminamos un producto en campo, el envase vacío no puede ser utilizado para nada más. Hace muchos años todavía creo que todavía ahorita en algunos lados existía la costumbre de que el envase agroquímico, que es de buena calidad porque es un poco más grueso, resiste un poco más, la gente lo trataba de lavar muy bien con lo que fuera y después lo usaba para llevar agua al campo o para llevar refrescos y todo. Eso definitivamente no se puede hacer. Es algo prohibido por la ley y es algo que le puede generar daños a las personas que hacen esto. Entonces, todo envase de agroquímicos no debe ser utilizado para otro fin más que para algún reciclaje que esté, aprobado y que esté, bien documentado y que se pueda hacer. Eso es lo que hace el programa Campo Limpio. Recoge todos esos envases y después ya les da un destino final adecuado. Sobre este programa y la forma de hacer el triple lavado y todo, también hay una charla que la da Luis y que
ahí pues habla muchísimo más del tema, ¿verdad? Nosotros este programa es administrado por Agrequima y nosotros pues colaboramos y acompañamos el programa también de Campo Limpio en todo Guatemala. Guatemala tiene uno de los mejores programas de recolección de envases vacíos de agroquímicos. Es el tercero a nivel mundial, con eso les digo todo. Tenemos un excelente programa, ¿verdad? Y aunque todavía falta mucho que hacer, hemos avanzado, pero cantidades grandísimas, ¿verdad? Y el otro programa es un programa que se llama Haz tu parte. Ese gremiario lo trabajamos conjuntamente con COA Plus, que es el sector nacional de plástico, y básicamente ahí se trabaja básicamente en el área educativa con docentes, con maestros del área rural y con niños a quienes se les lleva el mensaje, uno, de que deben reciclar, ¿verdad? Hacerle conciencia al niño de que deben reciclar, y con respecto a los productos de envases de agroquímicos, al niño se le da la información para que le lleve al papá la información sobre cómo hacer el triple lavado en campo y cómo reciclar los envases plásticos de agroquímicos, ¿verdad? Eso es lo que básicamente trabajamos en la parte ambiental. Yo, ahí queda la charla del día de hoy. Eh, Espero que cualquier cosa, pues ahí estamos a las órdenes. Mi nombre es Julio Ruano, como lo dijo Luis al principio, ahí está mi mail, cualquier cosa, estoy a las órdenes, siempre estoy a las órdenes. Cualquier duda que tengan, lo que sea, pues con muchísimo gusto, no solo sobre esta charla, sino que cualquier otra cosa que deseen preguntar, pues ahí estoy a las órdenes y me pueden escribir, yo generalmente siempre contesto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Ahí terminaríamos la charla de hoy, Luis. Muchas gracias, Julio, por la información que nos has brindado. La verdad es que es interesante poder conocer también que pues, los plaguicidas tienen un control bastante bueno establecido para nuestra región y pues que al final lo único que pretende es buscar la producción agrícola y aumentar los ingresos de toda agricultura a nivel nacional. Tenemos un par de ahí de consultas, Julio, te las voy a hacer llegar. Jackson Hernández, buenas tardes. Para conocer toda la información, como la degradación, si es muy tóxico al momento de tener un agroquímico, ¿dónde debería aparecer eso? Ok, bueno, técnicamente ya les enseñé a ustedes dónde poder buscar toda esa información. Ahora, si uno va y compra un agroquímico, por ejemplo, en un agroservicio, en primer lugar, la parte de la toxicidad para el humano viene dada por la etiqueta, en la etiqueta por la franja toxicológica. La franja toxicológica y la franja de color que tienen las etiquetas en la parte de abajo, y esa indica si un producto es más o menos tóxico para el humano, ¿verdad? Ahí es donde uno puede, si un producto es verde, es menos tóxico que un producto que es rojo, que es el más tóxico para el ser humano. Es decir, que con el producto rojo uno tiene que tener muchísimo mayor precaución de uso que con un producto verde. Eso no significa que el producto verde lo tratemos como una incaparina, pues porque todos los productos pueden ser peligrosos, inclusive los verdes son peligrosos dependiendo de la dosis y la exposición. A todos los tenemos que tratar con el cuidado correcto, ¿verdad? No sé si con eso contesto la pregunta. Muchas gracias, Julio. Vamos a esperar a que pues nos devuelvan la consulta de vuelta, en este caso Jackson Hernández. Maynor Cardona, buenas tardes. ¿El color de etiqueta es también conforme a la toxicidad que presenta en otros seres vivos? No, la etiqueta, el color de la etiqueta en los envases de agroquímicos está específicamente indicada para seres humanos. Excelente, claro que sí. Buenas tardes, Belisario Ovalle. ¿Los plaguicidas afectan la conductividad eléctrica de los suelos, Julio? Buena pregunta. Normalmente no, sobre todo porque sí, algunos caen en forma de iones y todo, pero son degradados muy rápidamente, tal como lo comenté. Eh, Generalmente los plaguicidas al caer en el suelo
¿ya? Comienzan a sufrir casi inmediatamente una degradación muy rápida por un montón de medios, tal como les expliqué, medios abióticos y medios bióticos, pHs, agua que está ahí, minerales que están y sobre todo por todos los microorganismos. Entonces, son muy fácilmente degradables cuando se aplican en la forma en que uno indica que se apliquen. Entonces, no llegan ¿cómo se llama? A afectar básicamente la conductividad, para nada. Muchas gracias, Julio. Luis Ángel Díaz, buenas tardes. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que se degrada un producto químico y este ya no se encuentra en el ambiente? Ok, eso depende del producto. Cada producto agroquímico tiene una fórmula específica y corresponde a una familia química específica. Y cada producto tiene su tiempo de degradación específico. Algunos se degradan muy rápido, otros tardan más tiempo en degradarse. A eso es lo que se le llama la vida media. Ese dato se encuentra en las fichas técnicas de los productos, no en la etiqueta, pero sí se puede encontrar, por ejemplo, en la hoja de seguridad de los productos o en bases de datos como la que yo les expliqué ahora. Entonces, los productos dependen. Por ejemplo, el caso que les puse, no sé si se fijaron, el glifosato se degrada normalmente en el suelo en 15 días. Ya no existe nada. Ya, pero en otros medios puede ser mayor, ¿verdad? O puede ser que algún producto llegue a degradarse en 2 días o en 8 días o en 4 días. Eso depende del producto en sí. Muchas gracias, Julio. Y con la primera pregunta, Jackson quedó complacido. Dice que sí, muchas gracias. Edenia Ramírez, buenas tardes. Los 120 ensayos para comprobar la efectividad de los agroquímicos han sido efectivos en su mayoría. No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que tal vez querrá decir que si los 120 ensayos que se hacen eh, demuestran que un producto puede llegar a ser seguro. Y eso sí, así es. Esos 120 ensayos son de todo tipo, ¿no? Hay ensayos de toxicología aguda, hay ensayos de toxicología crónica, toxicología, ¿cómo se llama? Carcinogénica, un montón de ensayos. Son 120 ensayos que se hacen para todo, incluyendo dentro de esos 120 ensayos los ensayos de eficacia biológica, por ejemplo. ¿Verdad? Al final, todos estos ensayos llevan el producto a la comercialización. No sé si respondí porque no entendí muy bien la pregunta. Sí, yo creo que iba más que todo enfocada a que si todos tienen que estar pues presentes para que un producto agroquímico sea aceptado también. Y Edina Ramírez te dice que sí, que justamente es la respuesta que le has dado. Ingrid Velázquez, buenas tardes. La degradación la degradación de un plaguicida va a depender del tipo de suelo. Sí, sí, definitivamente. Hay suelos en los que se puede degradar más rápido que en otros y por eso es que los estudios se hacen en 4 tipos de suelos, si se dieron cuenta, precisamente para tener tipificados desde el máximo al mínimo, por decirlo así, de degradación que se puede dar en los suelos. Sí, ahí afecta un montón de cosas, humedad, afecta la cantidad de materia orgánica que haya, lo cual significa que hay más o menos microorganismos, depende del pH, de un montón de factores. Y por eso los estudios se hacen en 4 suelos típicos a nivel internacional, que son los que más se encuentran y que representan todos los tipos de suelo que uno puede ver a nivel de campo, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Esas han sido todas las consultas hacia esta pues buena charla que has desarrollado. No sé si querés ya ir terminando con esto. Pues no, solo agradecerles a todos su atención, espero que no se hayan dormido en primer lugar y los esperamos en las siguientes charlas, ¿verdad? Yo creo que hay bastantes charlas que pueden ser de su interés y nosotros como gremiaro pues seguiremos tratando de llevarles toda la información que podamos y cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Agradecemos mucho tu participación. El licenciado en química, Julio Ruano, ha tenido bien presentarnos pues este tema tan importante. Invitamos nuevamente a anotar su correo electrónico
como también a seguirnos en las redes sociales para que pues mantengamos siempre la comunicación. Agradecemos al ingeniero Kevin Pérez por este contacto, bastante pues halagados porque mantengamos siempre esa muy buena comunicación, y a todos los estudiantes exhortarlos a pues que continuar investigando sobre los temas que vamos desarrollando. Pues les deseamos la mejor de las tardes, desde ya un feliz descanso a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima charla de capacitación. Buenas noches.